Esta historia es simplemente asombrosa. Una chica de tan solo 17 años sufre un accidente aéreo y cae desde 3.000 metros de altura directamente al Amazonas. ¿Cómo logra sobrevivir después de esta impresionante caída? Su historia es una de las más increíbles de supervivencia después de un accidente de este tipo. La historia de los Andes os la dejo por aquí. Otra historia impactante por la cantidad de días que pasaron. El frío, el hambre, la sed. Fueron 72 días de horror. Y esta historia de una chica sola, perdida en el Amazonas, enfrentándose al terror, la soledad, una caída libre desde una altura impresionante. Son ejemplos de valentía y ganas de vivir. Pero ¿cómo fue posible que esta joven sobreviviera a semejante prueba? Si quieres saber qué pasó, quédate y te cuento. Hola amantes de los misterios, hoy el caso del vuelo 508 de Lanza. La historia de Juliane Koepke comenzó el 24 de diciembre de 1971, cuando ella y su madre abordaron el vuelo comercial 508 de Lanza en el Aeropuerto Internacional de Lima, con destino a Pucallpa, otra ciudad de Perú. El avión era un turbohélice Electra L188A. Juliane, nacida en Lima el 10 de octubre de 1954, tenía apenas 17 años en ese momento. Sus padres, María y Hans, eran personas muy reconocidas como ornitóloga y zoólogo alemanes respectivamente, que se habían instalado en Perú para estudiar la fauna salvaje del país. Su presencia en este relato de supervivencia fue crucial, ya que gracias a su crianza, Juliane estaba preparada para afrontar situaciones de peligro, encontrándose entre la vida y la muerte. Pocos días antes del viaje, Juliane se había graduado en la escuela secundaria y tenía planes de seguir los pasos de sus padres, estudiando zoología. Sin saberlo, este viaje cambiaría su vida para siempre y la lanzaría a una increíble historia de supervivencia en medio de la selva amazónica. Juliane estudiaba en Lima, mientras que sus padres trabajaban realizando investigaciones en la selva amazónica. El día anterior al vuelo, su madre viajó hasta Lima para viajar juntas hasta Pucallpa para reunirse allí con su padre y celebrar juntos las fiestas. A María, la madre de Juliane, no le gustaba volar y además le causaba bastante desconfianza el vuelo con Lanza, pues había tenido 2 vuelos fatales anteriormente, en 1966 y en 1970. Eso la hacía estar muy nerviosa y para colmo el aeropuerto estaba abarrotado. Pero a pesar de todo estaban muy contentas de poder volar antes de Navidad. El vuelo se retrasó y las obligó a sentarse a esperar. Poco después, el avión llegó y los pasajeros comenzaron a tomar asiento antes de su despegue hacia Pucallpa. Juliane eligió el asiento 19F porque le gustaba viajar junto a la ventanilla para poder ver el paisaje. El vuelo comenzó con normalidad. Todo iba según lo previsto, pero después de media hora comenzaron las turbulencias. Al comienzo eran pequeñas, pero cada vez eran más fuertes. Estaban a una altura de 6.400 metros, atravesando una tormenta eléctrica, por eso las turbulencias. Y el piloto, a pesar de eso, decidió continuar el vuelo sin tener en cuenta el peligro que corrían, lo que fue un tremendo error. Las turbulencias se intensificaban y el pánico se apoderó de los pasajeros. Todo el mundo gritaba, estaban asustados. El miedo se podía ver en sus rostros. Juliane, en medio del caos, sobre las 12:30, vio una luz brillante en el ala derecha. Vi cómo el rayo golpeaba el motor, pero el ala no explotó. Contó en una entrevista. Mi madre me dijo, es el final. Entonces el avión se partió en 2. Se desintegró y comenzaron una caída libre hacia el Amazonas. Los pasajeros, mientras caían, solo podían escuchar el viento en sus oídos. Algunos atados a sus asientos y otros fueron lanzados por los aires separados de los asientos. Caían en picado y el bosque estaba cada vez más cerca. Juliane cuenta que perdió el conocimiento.
Este incidente se convirtió en el peor accidente aéreo en el que un rayo estuvo involucrado. Tras varios días de búsqueda y sin encontrar rastro alguno, se dio por muertos a todos los pasajeros, que sumaban un total de 92 personas, incluyendo 86 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Este trágico suceso marcó el fin de los vuelos LANSA, ya que la compañía perdió el permiso de vuelo unas semanas después del accidente. A la mañana siguiente, sobre las 9 según marcaba su reloj, que aún funcionaba, Julian se despertó. Había sobrevivido a un accidente de avión, a una caída libre de unos 3.000 metros. Era un milagro, pero su sufrimiento solo acababa de empezar. Estaba sola en medio del Amazonas, lejos de la civilización, sin nadie a quien recurrir. Julian pasó varias horas entre la consciencia y la inconsciencia. Estuvo en ese estado varias horas, en el que su cuerpo y su mente luchaban por sobrevivir. En uno de los momentos en que recobró la conciencia, logró liberarse del asiento y buscar refugio bajo los restos del avión, protegiéndose de las intensas lluvias tropicales. Julian se dio cuenta de que había perdido una sandalia y sus gafas, y su cuerpo estaba marcado por múltiples heridas y fracturas. Una clavícula rota, una herida profunda en la pantorrilla, un ojo inflamado que dificultaba su visión, un brazo fisurado y numerosas lesiones en brazos y piernas. Desesperada, comenzó a buscar a su madre entre los escombros, gritando su nombre con la esperanza de encontrarla con vida, hasta que se dio cuenta que estaba completamente sola en medio de la selva amazónica. Esa primera noche, recordando las palabras de su padre, Julian decidió seguir su consejo. Si alguna vez te pierdes en la selva, tienes que buscar una corriente de agua y seguirla. Siguiendo este consejo, comenzó a caminar y pronto encontró un arroyo. Durante 4 días siguió el curso del arroyo hasta que se encontró con los restos del avión. Entre los escombros vio cuerpos atados a los asientos, y aunque esperaba encontrar a su madre con vida, lamentablemente no fue así, y encontró el cuerpo de su madre sin vida. A pesar de su desesperación, se dio cuenta de que no podía quedarse allí. En su lucha por sobrevivir, encontró una bolsa de caramelos y gominolas que se convirtió en su única fuente de alimentación durante varios días. A medida que pasaba el tiempo, vio aviones y helicópteros sobrevolando la zona en búsqueda y rescate. Pero ninguno alcanzó a verla. Cuando dejó de escuchar los sonidos de búsqueda, Julian se dio cuenta de que los había dado a todos por muertos y que nadie vendría a rescatarla. Así que comenzó a caminar de nuevo buscando alguna forma de salvar su vida. Julian, consciente del peligro que representaban las serpientes, adoptó una estrategia para evitarlas. Como sabía que se escondían bajo las hojas secas, lanzaba su única sandalia delante de ella antes de avanzar, para poder detectarlas a tiempo y evitar un posible encuentro peligroso. Pero las serpientes no eran el único peligro. Constantemente escuchaba ruidos de buitres rey, aves carroñeras que reconocía gracias a lo que su padre le había enseñado. Estas aves se alimentan de restos de carroña, y Julian temía que estuvieran esperando a que ella se debilitara para devorarla. Julian continuaba su camino, cada vez más dolorida por sus heridas. Le preocupaba una de ellas, pues unas moscas habían depositado sus huevos en la herida y la parte superior del brazo, y los gusanos se estaban incubando bajo su piel. Pensó que tenía que hacer algo para sacar los gusanos del brazo, pero no sería una tarea fácil. Intentó sacar los gusanos utilizando un anillo abierto por un lado, presionando hacia un lado de la herida, pero el agujero era demasiado profundo. También probó con una rama, pero nada parecía funcionar. Se dio cuenta de que no podía hacer nada más en ese momento, así que decidió continuar su camino. Después de 9 días de caminata, vio un bote, un claro signo de presencia humana. Siguió avanzando y encontró un sendero que la llevó hasta una cabaña. Estaba vacía, pero fuera había un motor fuera borda y un contenedor con combustible. Recordó que su padre una vez
había desinfectado una herida en un perrito utilizando un poco de queroseno. Decidió aplicar el mismo método y extrajo un poco de combustible del contenedor para ver si funcionaba. Al aplicarlo en su herida, sintió un dolor atroz, pero pronto una gran cantidad de gusanos salieron a la superficie. Aunque el dolor era intenso, se sintió aliviada al ver que los gusanos salían. Cuando se le calmó un poco el dolor, decidió descansar un rato en la cabaña, donde se sentía relativamente segura. Estaba muy asustada, ya no tenía fuerzas y temía morir allí. Lloraba desesperada cuando de pronto escuchó unas voces. Al principio, incluso pensó que era una alucinación por la deshidratación, el hambre, el cansancio, pero pronto se dio cuenta de que las voces eran reales. Eran 3 misioneros peruanos que vivían en la zona. Julián recordaría más tarde: el primer hombre que vi parecía un ángel. Sin embargo, cuando los misioneros la vieron, no sabían qué pensar. Estaban bastante asustados y al principio pensaron que Julián podía ser un espíritu de agua llamado Yemanjá, que según las creencias locales son rubias. Este malentendido fue lo primero que cruzó por sus mentes. Julián le relató a los misioneros lo que le había ocurrido y ellos de inmediato la ayudaron, proporcionándole comida y curando sus heridas. Luego la llevaron río abajo en el bote, un viaje que duró 7 horas, hasta llegar al pueblo más cercano, donde se encontraba un pequeño hospital. En el hospital se encontraba un piloto que estaba al tanto de lo que sucedió con el vuelo, y él ayudó a Julián a reunirse con su padre en el mismo puesto de investigación donde se dirigía con su madre 10 días antes del accidente. Después de recuperarse, unas semanas más tarde, ayudó en la búsqueda y localización de los restos del avión y de los cuerpos. El 12 de enero encontraron el cuerpo de su madre, quien también había sobrevivido a la caída inicial, pero lamentablemente falleció días después a causa de las heridas. Es realmente impresionante, considerando que cayeron desde una altura de aproximadamente 3.000 metros. Julián pensó que si hubiera encontrado a su madre viva, ambas habrían muerto, ya que probablemente no habría ido tan lejos en busca de ayuda y se habría quedado cuidando de su madre. El destino es caprichoso a veces. Después del accidente, Julián sufrió de terror al volar durante muchos años y tuvo pesadillas recurrentes sobre el accidente. Sin embargo, logró superar este miedo. Continuó con su vida y se graduó en biología en la Universidad de Kiel, en Alemania, donde también obtuvo su doctorado. A pesar de la tragedia que vivió, Julián demostró una increíble fortaleza para seguir adelante y lograr sus metas académicas. 27 años después, en 1998, Julián regresó al Amazonas. Lo hizo acompañada del cineasta alemán Werner Herzog para filmar el documental Wings of Hope, que narra toda su increíble historia de supervivencia. Para superar sus miedos, Julián decidió sentarse en el vuelo en la butaca 19F, la misma en la que estaba durante el accidente. Este viaje fue transformador para ella, ya que fue la primera vez que regresó al lugar del accidente y le permitió cerrar esos temores que le habían perseguido durante todos esos años. En 2011, Julián describió sus memorias sobre este terrible suceso y su historia de supervivencia en un libro titulado Cuando caí del cielo. Hoy en día, Julián es una zoóloga especializada en el estudio de los mamíferos y trabaja como bibliotecaria en la colección zoológica de Estado de Baviera, en Múnich. Esta es una historia increíble de gran fortaleza. Con solo 17 años, Julián demostró una determinación y voluntad de vivir inquietantes. ¿Qué habrías hecho tú en una situación similar? Déjamelo en comentarios. Espero que te haya gustado esta historia. No olvides suscribirte. ¡Hasta pronto, misteriosos!